Muchos de los relatos más conmovedores y sombríos del escritor ruso Anton Chejov se llevaron a cabo en lugares mundanos, como en este relato situado en un área remota, fría y desolada de Rusia. Este escenario no es casualidad, sino un reflejo de los intereses de Chejov, quien incluso viajó a cárceles en los extremos de Siberia para explorar a fondo la naturaleza humana. El siguiente relato es una pieza literaria que abarca temas como la desesperación, la fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza y la lucha interna entre lo racional y lo sobrenatural. Aquí, en la cruda realidad de una tormenta implacable, los personajes se ven atrapados no solo por el frío, sino también por sus propias sospechas, miedos y deseos reprimidos, creando una atmósfera que es tan opresiva como el clima que los rodea. La bruja. Se acercaba el anochecer. El sacristán, Sergei Gikin, estaba acostado en su enorme cama en la cabaña contigua a la iglesia. No estaba dormido, aunque tenía la costumbre de acostarse al mismo tiempo que las gallinas. Su áspero cabello rojo asomaba por un extremo del grasiento edredón de retazos, hecho de trapos de colores, mientras que sus grandes pies sin lavar sobresalían por el otro. Estaba escuchando. Su cabaña daba a la pared que rodeaba la iglesia y la única ventana de ella daba al campo abierto, y allí fuera se libraba una batalla. Era difícil decir quién estaba siendo borrado de la faz de la tierra y por la destrucción de quién la naturaleza se estaba agitando en tal fermento. Pero a juzgar por el incesante rugido malicioso, alguien estaba perdiendo. Una fuerza victoriosa perseguía sin descanso por los campos, asaltaba en el bosque y en el tejado de la iglesia, golpeaba con rabia los cristales de las ventanas, rugía y destrozaba, mientras algo vencido aullaba y lloraba. Un lamento lastimero sollozaba en la ventana, en el techo o en la estufa. No sonaba como un llamado de ayuda, sino como un grito de miseria, una conciencia de que ya era demasiado tarde, que no había salvación. Los montones de nieve estaban cubiertos con una fina capa de hielo. Lágrimas temblaban sobre ellos y en los árboles. Un barro oscuro de lodo y nieve derretida corría por los caminos y senderos. En resumen, estaba deshelando, pero a través de la noche oscura, los cielos no lo notaban y lanzaban copos de nieve fresca sobre la tierra que se derretía a un ritmo terrífico, y el viento se tambaleaba como un borracho. No dejaba que la nieve se asentara en el suelo y la giraba en la oscuridad al azar. Sergei escuchaba todo este alboroto y fruncía el ceño. El hecho era que él sabía, o al menos sospechaba, hacia dónde se dirigía todo este alboroto fuera de la ventana y de quién era obra. «Lo sé», murmuró, moviendo el dedo amenazadoramente bajo las sábanas. «Sé todo al respecto». En un taburete junto a la ventana estaba sentada la esposa del sacristán, Natasha Nilovna. Una lámpara de hojalata, colocada en otro taburete como si fuera tímida y desconfiara de sus propias fuerzas, arrojaba una luz tenue y parpadeante sobre sus anchos hombros, sobre los contornos atractivos y tentadores de su persona, y sobre su gruesa trenza que llegaba hasta el suelo. Ella estaba haciendo sacos con una tela tosca de cáñamo. Sus manos se movían ágilmente, mientras que todo su cuerpo, sus ojos, sus cejas, sus labios llenos y su cuello blanco permanecían inmóviles, como si estuvieran dormidos, absortos en la monótona y mecánica tarea. Solo de vez en cuando levantaba la cabeza para descansar su cuello cansado, miraba un instante hacia la ventana, más allá de la cual rugía la tormenta de nieve, y después regresaba a su trabajo. Ningún deseo, ninguna alegría, ninguna pena, nada se expresaba en su hermoso rostro con su nariz respingada. Así como una hermosa fuente no expresa nada cuando no está en funcionamiento. Por fin había terminado un saco. Lo arrojó a un lado y, estirándose lujosamente, descansó sus ojos inmóviles, sin brillo, en la ventana. Los cristales estaban cubiertos de gotas como lágrimas y blanqueados por copos de nieve efímera que caían sobre la ventana, miraban a Natasha y se derretían. «Ven a la cama», gruñó el sacristán. Natasha permaneció muda, pero de repente sus pestañas parpadearon y hubo un destello de atención en su ojo. Sergei, observando su expresión desde debajo del edredón, sacó la cabeza y preguntó: «¿Qué pasa?» «Nada. Me parece que alguien viene», respondió tranquilamente. El sacristán arrojó el edredón con sus brazos y piernas, se arrodilló en la cama y miró con desconcierto a su esposa. La tímida luz de la lámpara iluminaba su rostro hirsuto, marcado por la viruela, y resbalaba sobre su cabello grueso y enmarañado. «¿Lo oyes?», preguntó su esposa. A través del monótono rugido de la tormenta captó un sonido delgado y tintineante apenas audible, como el agudo zumbido de un mosquito cuando quiere posarse en la mejilla de uno y se enfurece al ser impedido. «Es el correo», masculló Sergei, acurrucándose sobre sus talones. A 2 millas de la iglesia pasaba el camino de posta.
Cuando el viento soplaba del camino hacia la iglesia, los habitantes de la cabaña captaban el sonido de las campanas. Dios, imagínate trabajar con tal clima, suspiró Natasha. Es trabajo del gobierno. Tienen que ir, quieran o no. El murmullo se dejó oír en el aire y se desvaneció. Ha pasado, dijo Sergei volviendo a meterse en la cama. Pero antes de que tuviera tiempo de cubrirse con la ropa de cama, oyó un claro sonido de la campana. El sacristán miró ansiosamente a su esposa, saltó de la cama y caminó tambaleándose de un lado a otro junto a la estufa. La campana siguió sonando unos momentos, luego se apagó de nuevo como si hubiera cesado. No lo oigo, dijo el sacristán, deteniéndose y mirando a su esposa con los ojos entrecerrados. Pero en ese momento el viento golpeó la ventana y con él flotó una nota aguda y tintineante. Sergei palideció, carraspeó y se movió torpemente por el suelo con sus pies desnudos de nuevo. El cartero está perdido en la tormenta, murmuró, lanzando una mirada maligna a su esposa. ¿Lo oyes? El cartero se ha perdido. Yo lo sé. ¿Te crees que...? No lo entiendo, masculló. Lo sé todo, maldita sea. ¿Qué sabes? Preguntó Natasha tranquilamente, manteniendo la mirada fija en la ventana. Sé que todo esto es obra tuya, bruja. Todo esto es tu obra, maldita sea. Esta tormenta de nieve y los problemas del correo. Todo lo has hecho tú. Tú. Estás imaginando cosas, respondió su esposa tranquilamente. Te he estado observando durante mucho tiempo y lo he visto todo. Desde el primer día que me casé contigo, noté que llevabas sangre de bruja. Tss, exclamó Natasha, sorprendida, encogiéndose de hombros y persignándose. Persígnate tú también. Una bruja es una bruja, pronunció Sergei con una voz hueca y llorosa, mientras se sonaba la nariz apresuradamente con el dobladillo de su camisa. Aunque seas mi esposa, aunque seas de una familia clerical, diría lo que eres incluso en confesión. ¡Ay! Dios tenga misericordia de nosotros. El año pasado, en la víspera del profeta Daniel y de los 3 jóvenes, hubo una tormenta de nieve. ¿Y qué pasó entonces? El mecánico vino a calentarse. Luego, en el día de San Alejo, el hielo se rompió en el río y apareció el gendarme del distrito y estuvo charlando contigo toda la noche. El infame. Y cuando salió por la mañana y lo miré, tenía ojeras y sus mejillas se veían hundidas. ¿Eh? Durante el ayuno de agosto hubo 2 tormentas y cada vez apareció el cazador furtivo. Lo vi todo, maldito sea. Oh, ella está más roja que un cangrejo ahora, ajá. No viste nada. ¿Que no vi? Y este invierno antes de Navidad, en el día de los 10 mártires de Creta, cuando la tormenta duró todo un día y una noche, ¿lo recuerdas? Se perdió el secretario del alguacil y apareció aquí. Tss. Caer en la tentación del secretario. Valía la pena alterar el clima de Dios por él. Un escribiente no levantaba un pie del suelo, lleno de granos en la cara y con el cuello torcido. Si al menos fuera guapo, pero él es tan feo como Satanás. El sacristán tomó aire, se limpió los labios y escuchó. No se oía la campana, pero el viento golpeaba el techo y de nuevo se oyó un tintineo en la oscuridad. Y ocurre lo mismo ahora, continuó Sergei. No es por nada que el cartero está perdido. Seguramente el cartero te está buscando también. Oh, el diablo es muy hábil en su trabajo. Es un buen ayudante. Le dará vueltas y vueltas y lo traerá aquí. Lo sé, lo veo. No puedes ocultarlo, tú, bruja. En cuanto empezó la tormenta supe lo que tramabas. Disparates, sonrió su esposa. ¿Cómo crees tú, cabezón, que yo hago la tormenta? Ríete. Sea obra tuya o no, solo sé que cuando tu sangre está en llamas, seguro que hay mal tiempo, y cuando hay mal tiempo seguramente aparece algún loco por aquí. Pasa así cada vez. Así que debes ser tú. Para ser más impresionante, el sacristán se llevó el dedo a la frente, cerró el ojo izquierdo y dijo con una voz cantarina. Oh, la locura. Oh, el sucio Judas. Si realmente eres un ser humano y no una bruja, deberías pensar en qué pasa si no es el mecánico o el escribano o el cazador, sino el diablo en su forma. Ah, mejor piénsalo. ¿Por qué dices todo esto, Sergei?, dijo su esposa mirándolo con compasión. Cuando el padre estaba vivo y vivía aquí, venía todo tipo de gente para ser curada del paludismo del pueblo, de las aldeas y del asentamiento armenio. Venían casi todos los días, y nadie les llamaba diablos. Pero si alguien viene una vez al año debido al mal tiempo para calentarse, te sorprendes y te haces ideas raras de inmediato. La lógica de su esposa tocó a Sergei. Se paró con sus pies descalzos bien separados, bajó la cabeza y meditó.
Todavía no estaba firmemente convencido de la verdad de sus sospechas, y el tono genuino y despreocupado de su esposa lo desconcertó por completo. Sin embargo, después de un momento de reflexión, sacudió la cabeza y dijo: «No son hombres viejos ni cojos, siempre son jóvenes los que quieren pasar la noche. ¿Por qué es eso? Y si solo quisieran calentarse, pero tienen malas intenciones. No, mujer, no hay criatura en este mundo tan astuta como tu clase femenina. Pero para la astucia diabólica, la reina del cielo nos proteja». Ahí está la campana del cartero. Cuando la tormenta apenas comenzaba, ya sabía lo que había en tu mente. Eso es tu brujería, araña. ¿Por qué sigues insistiendo? Su esposa perdió la paciencia al fin. ¿Por qué sigues pegado a eso como la brea? Sigo con eso porque si esta noche pasa algo, Dios no lo quiera. ¿Oíste? Si esta noche pasa algo, mañana a la mañana iré directo a ver al padre Nicodim y le contaré todo. Padre Nicodim, diré, dispénseme con gracia, pero ella es una bruja. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Claro, y se lo contaré todo. Y ay de ti, mujer, no solo en el temido juicio final, sino en tu vida terrenal serás castigada también. No es por nada que hay oraciones en el breviario contra tu clase. De repente, hubo un golpe en la ventana, tan fuerte e inusual que Sergei palideció y casi cayó hacia atrás del susto. Su esposa saltó y ella también palideció. «Por el amor de Dios, déjenos entrar y calentarnos», escucharon en un tembloroso bajo profundo. «¿Quién vive aquí? Por misericordia, nos hemos perdido». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Natasha con miedo de mirar hacia la ventana. «El correo», respondió una segunda voz. «Has tenido éxito con tus trucos del diablo», dijo Sergei con un gesto de la mano. «No hay error. Tenía razón. Bueno, más te vale tener cuidado». El sacristán saltó a la cama en 2 brincos, se estiró en el colchón de plumas y, oliendo con enfado, se volvió con la cara hacia la pared. Pronto sintió una corriente de aire frío en la espalda. La puerta crujió y la figura alta de un hombre, cubierta de nieve de pies a cabeza, apareció en la puerta. Detrás de él se podía ver una segunda figura igual de blanca. «¿Debo traer las sacas?», preguntó el segundo en un ronco bajo. «No puede dejarlos allí». Al decir esto, la primera figura comenzó a desatarse la capucha, pero se rindió, y con impaciencia se la quitó junto con el gorro, arrojándolos con enfado cerca de la estufa. Luego, quitándose el abrigo, lo lanzó junto a ellos y, sin decir buenas noches, empezó a pasear de un lado a otro en la cabaña. Era un joven cartero rubio que llevaba un uniforme raído y unos altos botines negros con herrumbre. Después de calentarse caminando de un lado a otro, se sentó a la mesa, estiró sus pies lodosos hacia los sacos y apoyó la barbilla en el puño. Su pálido rostro, enrojecido en partes por el frío, aún mostraba trazos vívidos del dolor y terror que acababa de experimentar. Aunque distorsionado por la ira y con rastros de sufrimiento reciente físico y moral, su rostro era apuesto a pesar de la nieve derretida en las cejas, bigote y barba corta. «Es una vida de perros», murmuró el cartero mirando las paredes y apenas creyendo que estaba en calor. «Casi nos perdimos. Si no hubiera sido por tu luz, no sé qué habría pasado. Solo Dios sabe cuándo terminará todo esto. No hay fin a esta vida de perros. ¿Dónde hemos llegado?», preguntó bajando la voz y levantando los ojos hacia la esposa del sacristán. «A la colina de Gulyaevsky, en la finca del general Kalinovsky», respondió ella sobresaltada y ruborizándose. «¿Oíste, Stepan?». El cartero se volvió hacia el conductor, que estaba atascado en la puerta con una enorme bolsa de correos sobre los hombros. «Hemos llegado a la colina de Gulyaevsky. Sí, estamos muy lejos». Diciendo estas palabras como un suspiro ronco, el conductor salió y poco después regresó con otra bolsa. Luego salió una vez más y esta vez trajo la espada del cartero, con un gran cinturón del modelo de aquella larga hoja plana con la cual Judith es retratada junto a la cama de Holofernes en xilografías baratas. Colocando las bolsas a lo largo de la pared, salió a la sala exterior, se sentó allí y encendió su pipa. «¿Quizás les gustaría un poco de té tras su viaje?», inquirió Natasha. «¿Cómo podemos sentarnos a beber té?», dijo el cartero frunciendo el ceño. «Debemos apresurarnos y calentarnos, y luego partir, o llegaremos tarde para el tren de correos. Nos quedaremos 10 minutos y luego seguiremos nuestro camino. Solo sean tan amables de indicarnos el camino». «Qué horrible está el clima», suspiró Natasha. Sí. ¿Quiénes son ustedes?» «¿Nosotros? Vivimos aquí junto a la iglesia. Somos parte del clero. Allí reposa mi esposo. Sergei, levántate y di buenas noches.
Esta solía ser una parroquia separada hasta hace 18 meses. Por supuesto, cuando los nobles vivían aquí había más gente, y valía la pena tener los servicios. Pero ahora los nobles se han ido, y no necesito decírselo. No hay nada de que pueda vivir el clero. El pueblo más cercano es Markovka, y está a más de 3 millas de distancia. Sergei está jubilado ahora, y tiene el trabajo de vigilante. Tiene que cuidar de la iglesia. Al cartero se le informó de inmediato que si Sergei fuera a ver a la señora del general y le pidiera una carta para el obispo, le darían un buen puesto. Pero no va a ver a la señora del general porque es perezoso y tiene miedo de la gente. Nosotros pertenecemos al clero de todos modos, añadió Natasha. ¿De qué viven?, preguntó el cartero. Tenemos una huerta y un prado que pertenecen a la iglesia. Solo que no sacamos mucho de eso, suspiró Natasha. El viejo tacaño, el padre Nicodim del pueblo vecino, celebra aquí el día de San Nicolás en invierno y el día de San Nicolás en verano, y por eso toma casi todas las cosechas para él. No hay quien nos defienda. Estás mintiendo, gruñó Sergei enronquecido. El padre Nicodim es un alma santa, un luminar de la iglesia, y si las toma es por reglamento. Eres un cascarrabia, dijo el cartero con una sonrisa. ¿Llevan mucho tiempo casados? Nos casamos hace 3 años, el último domingo antes de la Cuaresma. Mi padre era sacristán aquí en los viejos tiempos, y cuando llegó el momento de morir, fue al consistorio y les pidió que enviaran a algún hombre soltero para casarse conmigo, para que yo pudiera mantener el lugar. Así que me casé con él. Ajá, así que mataste 2 pájaros de un tiro, dijo el cartero, mirando la espalda de Sergei. Consiguió esposa y trabajo juntos. Sergei movió la pierna impacientemente y se acercó más a la pared. El cartero se apartó de la mesa, se estiró y se sentó sobre el saco de correos. Tras un momento de reflexión, apretó los sacos con las manos, cambió la espada hacia el otro lado y se recostó con un pie tocando el suelo. Es una vida de perros, murmuró, poniendo las manos detrás de la cabeza y cerrando los ojos. Ni a mi peor enemigo le desearía tal vida. Pronto todo quedó en silencio. No se oía nada, excepto el resuello de Sergei y la respiración lenta y uniforme del cartero dormido, que emitía un profundo y prolongado ronquido. De vez en cuando se oía un sonido como el chirrido de una rueda en su garganta y su pie que se movía rozaba contra el saco. Sergei se agitó bajo el cobertor y miraba lentamente a su alrededor. Su esposa estaba sentada en el taburete y con las manos presionadas contra sus mejillas observaba el rostro del cartero. Su rostro estaba inmóvil, como el de alguien asustado y asombrado. «Bueno, que miras boquiabierta», susurró Sergei enojado. «¿Qué te importa? Acuéstate», respondió su esposa sin apartar la vista de la cabeza rubia. Sergei soltó el aire de su pecho con enfado y se volvió bruscamente hacia la pared. 3 minutos después se dio la vuelta inquieto de nuevo, se arrodilló en la cama y con las manos sobre la almohada miró de reojo a su esposa. Ella seguía sentada inmóvil observando al visitante. Sus mejillas estaban pálidas y sus ojos brillaban con un fuego extraño. El sacristán carraspeó, se arrastró sobre el estómago fuera de la cama y acercándose al cartero, le puso un pañuelo sobre la cara. «¿Para qué es eso?», preguntó su esposa. «Para quitarle la luz de los ojos». «Entonces apaga la luz». Sergei miró desconfiado a su esposa, hizo un gesto hacia la lámpara, pero al instante cambió de opinión y juntó las manos. «¿No es eso astucia del diablo?», exclamó. «Ah, ¿hay alguna criatura más astuta que las mujeres? Ah, demonio de faldas largas», siseó su esposa frunciendo el ceño con disgusto. «Espera un poco». Y acomodándose más cómodamente, fijó sus ojos de nuevo en el cartero. No le importaba que su rostro estuviera cubierto. No le interesaba tanto su rostro como su apariencia completa, la novedad de este hombre. Su pecho era ancho y poderoso. Sus manos eran delgadas y bien formadas, y sus piernas gráciles y musculosas eran mucho más hermosas que los muñones de Sergei. No había comparación. «Aunque parezca ser yo mismo un diablo», dijo Sergei después de una breve pausa. «No tienes derecho a dormir aquí. Es un trabajo del gobierno. Tendremos que responder si no cumplen su deber. Si llevas las cartas, llévalas. No puedes dormirte». «Oye, tú», Sergei gritó en la sala exterior. «Tú, conductor. ¿Cómo te llamas? ¿Debo mostrarte el camino? Levántate. Los carteros no deben dormir». Y Sergei, completamente enfurecido, corrió hacia el cartero y lo tironeó de la manga. «Oye, su señoría, si tienes que ir, ve. Y si no, no es lo debido. Dormir no servirá.
El cartero saltó, se sentó, miró con ojos vacíos alrededor de la cabaña y se volvió a acostar. «¿Pero cuándo vas a ir?», farfulló Sergei. «Eso es para lo que está el correo. Para llegar a tiempo, ¿lo entiendes? Te mostraré el camino». El cartero abrió los ojos. Calentado y relajado por su primer dulce sueño, y aún sin estar completamente despierto, veía como a través de una niebla el cuello blanco y los ojos inmóviles y seductores de la esposa del sacristán. Cerró los ojos y sonrió como si todo hubiera sido un sueño. «Vamos, ¿cómo vas a ir en este clima?», escuchó una suave voz femenina. «Deberías descansar bien, te vendría muy bien». «¿Y qué pasa con el correo, Kiss?», dijo Sergei ansiosamente. «¿Quién va a llevar el correo? Vas a llevarlo tú, por favor». El cartero abrió los ojos de nuevo, miró el juego de los hoyuelos en el rostro de Natasha, recordó dónde estaba y entendió a Sergei. La idea de tener que salir al frío oscuro le provocó un escalofrío y un estremecimiento. «Podría dormir otros 5 minutos», dijo bostezando. «De todos modos, llegaré tarde». «Podríamos llegar justo a tiempo», vino una voz desde la sala exterior. «No todos los días son iguales. El tren podría llegar tarde por un golpe de suerte». El cartero se levantó y, estirándose perezosamente, comenzó a ponerse el abrigo. Sergei relinchó de alegría al ver que sus visitantes se estaban preparando para partir. «Denme una mano», gritó el conductor mientras levantaba una bolsa de correos. El sacristán salió corriendo y ayudó a arrastrar los sacos de correo hasta el patio. El cartero comenzó a deshacer el nudo de su capucha. La esposa del sacristán lo miraba a los ojos, como tratando de ver hasta el fondo de su alma. «Deberías tomar una taza de té», dijo ella. «No diría que no, pero verás, ellos se están preparando», asintió. «De todas formas, llegaremos tarde». «Deberías quedarte», susurró ella, bajando la mirada y tocándole la manga. El cartero logró deshacer el nudo al final y se echó la capucha al codo, dudando. Se sentía cómodo junto a Natasha. «¿Qué cuello tienes?», y le tocó el cuello con 2 dedos. Al ver que ella no se resistía, le acarició el cuello y los hombros. «Digo, eres... Será mejor que te quedes. Toma un poco de té». «¿Dónde lo estás poniendo?», se oyó la voz del conductor desde afuera. «Ponlo atravesado». «Será mejor que te quedes. Escucha la fuerza del viento». Y el cartero, aún medio adormilado sin poder sacudirse el sueño embriagador de juventud y fatiga, de repente se vio abrumado por un deseo por el cual sacos de correos, trenes postales y todas las cosas en el mundo son olvidadas. Miró la puerta con cara de miedo, como queriendo escapar o esconderse. Agarró a Natasha por la cintura y estaba a punto de inclinarse sobre la lámpara para apagar la luz, cuando oyó el ruido de botas en la habitación exterior y el conductor apareció en la puerta. Sergei asomó por encima de su hombro. El cartero dejó caer las manos rápidamente y se quedó quieto como indeciso. «Todo está listo», dijo el conductor. El cartero se quedó quieto un momento, levantó la cabeza con resolución como despertándose por completo y siguió al conductor afuera. Natasha se quedó sola. «Vamos, súbete y muéstranos el camino», escuchó. Sonó una campana lánguidamente, luego otra, y los sonidos tintineantes en una larga cadena delicada flotaron alejándose de la cabaña. Cuando poco a poco se desvanecieron, Natasha se levantó y comenzó a pasearse de un lado a otro nerviosa. Al principio estaba pálida, luego se sonrojó por completo. Su rostro estaba contorsionado de odio, su respiración era temblorosa, sus ojos resplandecían con una furia salvaje, y paseando de un lado a otro como una tigresa amenazada con hierro al rojo, parecía un monstruo a punto de estallar. Por un momento se quedó quieta y miró su morada. Casi la mitad de la habitación estaba ocupada por la cama, que se extendía a lo largo de toda la pared y consistía en un colchón de plumas sucio, cojines grises y ásperos, una colcha y trapos. La cama era una masa informe y fea que sugería el choque de pelo que siempre se levantaba en la cabeza de Sergei cada vez que se le ocurría cepillársela. Desde la cama hasta la puerta que daba a la habitación exterior fría, se extendía la oscura estufa rodeada de ollas y trapos colgantes. Todo, incluido el mismo Sergei ausente, estaba sucio, grasiento y tiznado al máximo grado, por lo que era extraño ver el cuello blanco de una mujer y piel delicada en tales alrededores. Natasha corrió hacia la cama. Extendió las manos como si deseara arrojarlo todo, pisotearlo y destrozarlo. Pero entonces, como asustada por el contacto con la suciedad, retrocedió y comenzó a pasearse de un lado a otro nuevamente. Cuando Sergei regresó 2 horas después, agotado y cubierto de nieve, ella estaba desvestida y en la cama. Sus ojos estaban cerrados, pero por el leve temblor que recorría su rostro, él adivinó que no estaba dormida.
De camino a casa, había jurado en su interior esperar hasta el día siguiente y no tocarla, pero no pudo resistir una mordaz burla hacia ella. «Tu brujería fue en vano, se ha ido», dijo, sonriendo con un gozo malicioso. Su esposa permaneció muda, pero su barbilla temblaba. Sergei se desvistió lentamente, trepó sobre su esposa y se acostó junto a la pared. «Mañana le avisaré al padre Nicodim qué clase de esposa eres», murmuró acurrucándose. Natasha volvió su rostro hacia él y sus ojos brillaron. «Puedes trabajar tú mismo y puedes buscar una esposa en el bosque, maldito seas», él dijo. «Yo no soy esposa para ti, un patán torpe, un haragán, Dios me libre. Vamos, vamos, duerme». «Qué miserable soy», sollozó su esposa. «Si no fuera por ti, podría haberme casado con un comerciante o algún caballero. Si no fuera por ti, amaría a mi esposo ahora. Y no te han enterrado en la nieve, no te has congelado en la carretera, Herodes». Natasha lloró. Finalmente dejó escapar un profundo suspiro y quedó en silencio. La tormenta aún rugía fuera. Algo sonaba en la estufa, en la chimenea, fuera de las paredes. Esta noche había confirmado completamente sus sospechas sobre su esposa. Ya no dudaba de que su esposa, con la ayuda del maligno, controlaba los vientos y los trineos de correos. Pero para añadir a su pesar, este misterio, este poder sobrenatural y extraño, le daba a la mujer a su lado un encanto peculiar e incomprensible del cual no había sido consciente antes. El hecho de que en su necedad, inconscientemente, le diera una aureola poética la hacía parecer, por decirlo así, más blanca, más elegante, más inaccesible. «Bruja», murmuró indignado. Sin embargo, esperando hasta que ella estuviera quieta y comenzara a respirar uniformemente, le tocó la cabeza con el dedo. Sostuvo su gruesa trenza en su mano por un minuto. Ella no lo sintió. Luego se atrevió más y acarició su cuello. «Déjame», gritó ella, y le dio un codazo en la nariz con tanta violencia que vio estrellas. El dolor en la nariz pronto pasó, pero el tormento en su corazón permaneció.